Ya pueden comenzar. Ya, Blanca, ya puedes comenzar. Listo. Pues bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí, tanto en el Zoom como en la conexión en vivo por Facebook. Estamos en el seminario permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico, titulado para esta edición de 2025, Antropología Pública, Difusión, Divulgación y Vinculación de la Investigación Antropológica. Pues bueno, como ya se sienten las fechas de cierre de año casi. En efecto, estamos ya concluyendo esta edición del seminario. Es nuestra última sesión de este año y bueno, me da mucho gusto que en esta ocasión nos acompaña el antropólogo Enrique Martínez Velázquez de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología. Él, pues además de ser un querido amigo, me da mucho gusto que haya aceptado la invitación de acompañarnos esta tarde, pues es una persona que en efecto puede platicarnos y compartirnos muchas cosas sobre el tema de la edición de este seminario para el 2025, que tenía que ver, como ya lo mencioné, con difusión, divulgación y vinculación. Creo que él tiene toda la experiencia profesional y además pues ha reflexionado mucho, ¿no?, sobre estos temas, estos conceptos, particularmente en aspectos de la narrativa audiovisual. Entonces, hoy nos va a presentar la ponencia titulada Sentipensar la narrativa audiovisual, contar, compartir y comunicar la imagen como estrategia de divulgación antropológica. Entonces, bueno, pues le voy a dar la palabra a Enrique para no robarle más tiempo. Gracias por aceptar estar aquí esta tarde. Pues bueno, más o menos una hora, lo que tú más o menos tengas planeado. Después damos parte a comentarios, dudas, tanto del Facebook como de quienes estamos aquí en el Zoom. Y bueno, concluiremos a las 2 horas de haber empezado la sesión. Es un poco el objetivo, la idea. Y bueno, pues muchas gracias. Yo aquí voy a andar conectada para cualquier duda que haya que ajustar. Muchas gracias, Blanca, Gastón. Para mí es un gusto y un honor que me haya tocado el cierre de este año en el seminario. Y pues bueno, también me interesa destacar justo la importancia de estos espacios para la reflexión colectiva y contemporánea del quehacer antropológico, una reflexión siempre necesaria, que luego nos quedamos nada más en la parte académica, pero no en el quehacer de cómo estamos llevando estas investigaciones pues a un público general, a la sociedad, que pues bueno, es uno de los fines o debería de ser uno de los fines de toda ciencia, ¿no? Y para ello pues la difusión y la divulgación es muy importante, tanto de manera personal como investigador como pues al estar a cargo también de un área del área de televisión de aquí del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, pues bueno, es un gusto estar aquí compartiendo. Lo que les voy a presentar, no traigo presentación, espero que esta, más que ponencia, sea un diálogo, tratemos de abrir una charla. Voy a compartirles algunas reflexiones, sí, desde lo académico, retomando algunas cuestiones académicas, pero sobre todo me interesa compartir un poco las experiencias del quehacer en la producción audiovisual, pues como antropólogo, desde INATV y desde otros proyectos de difusión y divulgación, que pues bueno, como veremos, no hay un método, no hay un solo camino, pero pues bueno, creo que justo las experiencias, las maneras de hacer, cómo hacer, qué cosas funcionan, cuáles no, cuáles son los públicos, cómo llegar, sobre todo, cómo comunicar lo que queremos transmitir. Es, pues bueno, parte de lo que pretendo que con esta charla podamos lograr y dialogar. Espero que al final podamos, pues justo, reflexionar un poco de manera colectiva a través de las preguntas y dudas que tengan las y los participantes que están aquí en el Zoom y quienes están por redes sociales en el Facebook. Bueno, justo sobre esto.
reflexionaba a la hora de pensar esta presentación. Si bien como investigadores sociales sabemos que algo que no se puede detener son justo los cambios sociales y culturales, ¿no? Y pues sobre todo ahora la celeridad con la que esto va ocurriendo. Justo es por ello necesario reflexionar, también repensar el quehacer de las ciencias antropológicas, desde donde provengamos, ya sea la arqueología, la lingüística, la antropología social, la etnología y demás, pues ante estos cambios, pero también a través de estos cambios, ¿no? Eh, Hay ciertos núcleos académicos que a veces son un poquito más duros de abrirse a otras tecnologías y a otras maneras de comunicar, pero bueno, creo que hoy por hoy cada vez más que negar ciertas cuestiones, nuevas herramientas como el uso de la IA y demás, tenemos que adoptarlas, repensarlas y enfocarnos pues justo en cómo utilizarlas para un bien común, ¿no? Bueno, a lo largo de este seminario, las distintas presentaciones que ha habido, se ha reflexionado justo sobre la divulgación. Creo que ha quedado muy claro la importancia de ella misma y el compromiso que tenemos como investigadoras e investigadores con la sociedad. Pero, pues bueno, en esta última sesión en la que tengo el gusto de participar, pues podemos reflexionar un poco. ¿Cómo llegamos a un público, a un grupo de personas a contar lo que la antropología es y hace, ¿no? Podemos preguntarle a la vecina, al vecino, ¿usted sabe qué es antropología? ¿Sabe lo que hace un antropólogo? Seguramente el referente más cercano será la arqueología o en su caso la paleontología. Pero ¿por qué la antropología no se sabe lo que hace un antropólogo, ¿no? Algunos memes han ayudado a esto, pero bueno, entonces, ¿cómo contamos? ¿A quién le queremos contar lo que hacemos o investigamos? ¿Y por qué es importante lo que hacemos? ¿Por qué nuestras investigaciones deben de ir más allá de un texto que se quede en un libro, en una biblioteca que solo va a consultar otro especialista o hiperespecialista en el tema? Y estas investigaciones de qué sirven a la sociedad en general, ¿no? ¿Para qué le sirve a una persona saber sobre arqueología monacal o sobre la importancia de la música tradicional en algún momento festivo de cierta comunidad de alguna sierra? ¿Esto qué tiene que ver con otra persona de la ciudad o al contrario? Alguna investigación sobre antropología urbana qué tiene que ver con un poblador campesino de una comunidad rural, ¿no? Entonces, pues bueno, por ello es importante reflexionar sobre estoy haciendo una investigación o yo como divulgador quiero contar sobre esta investigación, a quién le voy a contar, cómo lo voy a contar, cómo lo voy a hacer. Aquí hubo una pausa también para reflexionar en quién es, quién divulga, quién debe divulgar. Y creo que ese es un tema que también se ha abordado un poco en el papel del divulgador, de la divulgadora. Eh, ¿A quién le compete este tema, ¿no? La investigación termina en cuanto se publica una investigación y ahí lo retoma, ya sea comunicólogo, comunicóloga, productor, divulgador, hasta dónde llega, cuál es el alcance de una investigación y su impacto. Bueno, pues bueno, ante todas esas interrogantes que presento a manera de introducción, como decía, no hay un método, no hay una guía concreta, o al menos no la conozco. Pero lo que sí está claro es que para divulgar es necesario tener un lenguaje que comunique de manera clara, ¿no? Un lenguaje no siempre es oral, no siempre es visual, no siempre es sonoro y pues bueno, más adelante vamos a ir adentrándonos un poquito más en esto. Bueno.
una de las propuestas o estrategias, entre muchas otras, pues es la comunicación audiovisual, que como decía, no es la única, la imagen y el sonido, pero es en lo que yo he trabajado, es en lo que me he enfocado y pues son las experiencias que justo les puedo yo compartir. Em, pero el audiovisual por sí mismo no divulga. Puede que cuente algo, puede que registre algo, que relate algo, pero eso no es necesariamente divulgar, ¿no? Mostrar cómo se hizo o qué se hizo no es necesariamente divulgar, aunque puede tener un impacto y puede desatar un interés de la población, no es en sí divulgar, ¿no? Así como la producción audiovisual tampoco es simplemente el registro de lo inmediato. Sobre la imagen, el sonido y la antropología, pues bueno, es innegable, no podemos hablar de la producción audiovisual como herramienta antropológica sin hablar un poco de la antropología visual. Eh, si bien el registro sonoro, fotográfico y audiovisual ha estado presente en las ciencias antropológicas desde muy temprano, ¿no? Los primeros registros con los magnetófonos y sonoros y demás, pues bueno, la antropología audiovisual ha tomado distintos caminos, ya sea como registro, como análisis de la imagen, investigación de distintos tipos de archivo, como producción, y también ha estado ligada justo desde muy temprano al cine a través de distintos procesos, al cine documental, la docuficción, al cine comunitario, al cine como denuncia. Esto generalmente, pues bueno, de manera destacada en América Latina, y hay muchos trabajos que hablan sobre esto, ligados también a trabajos de antropología militante, de acompañamiento y activismo. Hay una larga trayectoria de cineastas, documentalistas, antropólogos, realizadoras que pues, bueno, han hecho carrera en estas líneas. Pero bueno, en esta sesión pues no hablaré, no abarcaré todas estas historias porque pues bueno, ahí es muy largo, pero pues bueno, me voy a permitir, si les interesa, les recomiendo un texto que se llama Antropología Visual, del registro etnográfico al cine compartido, de un autor que se llama Javier Expósito, que considero que él hace una muy buena recopilación de estas relaciones, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que bueno, yo tengo interés particular por ello, que les invito a consultar y que, pues bueno, en algún momento pensé enfocarme para esa ponencia en la antropología visual, pero creo que hay muchos textos como este que pueden revisar en Academia Edu y demás. La mayoría están de libre acceso o algunos más especializados en montaje y en producción, en exhibición y demás. Pues bueno, regresando a lo que estábamos hablando sobre producción audiovisual, como una herramienta, o más que herramienta, como un enlace de divulgación sobre esta importancia justo de reflexionar a quién le estamos hablando, a quién le estamos hablando y cómo le vamos a hablar, ¿no? Eh, Cambiamos el lenguaje, traducimos un texto científico de una investigación. Como divulgadores, tenemos que hacer esta traducción de este texto científico, hacer la traducción, pues a un guión documental, a un guión narrativo, a un guión museográfico, un guión para radio, a un cartel, una infografía y demás. Aquí también quiero destacar, o al menos en mi formación profesional, una clase en la ENA que para mí fue fundamental y que no puedo omitir, al maestro Ricardo Chacón. Él tenía una clase que era de la investigación etnográfica al guión documental, que era justo él nos enseñaba, ¿no? Trata de exponer justo cómo hacer esta traducción,
más allá de los purismos de la producción cinematográfica, ¿no? Más allá de los encuadres y demás, que es importante, que ya lo veremos, pero cómo hacer esta traducción de un lenguaje a otro, ¿no? Y para ello, pues, fundamental pensar en el medio y en la narrativa. Em, qué es la narrativa, ¿no? La narrativa como medio de esta traducción, ¿no? Pues bueno, la narrativa es la manera en la que nosotros vamos a contar una historia, ¿no? Cómo vamos a manipular en el buen sentido la atención, la emoción para comunicar de manera más eficaz. Eh, la narrativa se tiene que pensar, ir decidiendo desde el guión hasta los encuadres, el sonido, el montaje y cualquier decisión que vayamos a tomar a la hora de producir y postproducir, lo que incluimos y lo que dejamos fuera. A la hora de hacer esta traducción que les comento de una investigación científica formal a un texto divulgativo, y con texto me refiero ya sea un guión, la producción en sí o el texto per se. Eh, pues bueno, al hacer esta traducción nos vamos a dar cuenta de que no toda la investigación cabe siempre en una producción divulgativa. Nosotros a la hora de producir tenemos que estar conscientes de que es otro lenguaje, que son otros formatos, que son otros tiempos y que es otra la comunicación que vamos a tener. Entonces, a la hora de hacer esta traducción, pues hay cosas que debemos de dejar deliberadamente fuera, no porque no sean importantes, sino porque justo la narrativa eh, tenemos que guiar la narrativa hacia tener la atención de los públicos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto dependerá también de qué tan involucrados estemos en la investigación, qué tan de la mano trabajemos con los investigadores, o ya sea que sea nuestra propia investigación la que está en un proceso de producción audiovisual para un producto de divulgación, ¿no? A veces a lo mejor el resultado es muy importante, pero a lo mejor el proceso tiene un contenido que puede tener una relación más eficaz con un público. Y claro, eso nos va a guiar a un resultado, obviamente que va a ser el resultado de la investigación, pero a lo mejor el proceso va a ser el que comunique más, ¿no? El cómo se hizo, el con quién se hizo, incluso el quién lo cuenta, ¿no? Eh, en la historia del documental, por ejemplo, ha habido muchísimas formas de narrar y de contar. Una muy tradicional en el cine documental, en la realización audiovisual de corte científico, pues era el recurso de la voz en off, una voz eh, ajena, que nos iba contando, a veces nos iba contando lo que estábamos viendo, ¿no? Y pues bueno, es un recurso que se ha ocupado mucho. Últimamente se recurre más a la primera persona, sobre todo desde la antropología, o tejer pues entre estas dos formas de contar, pero muchas veces es más rico que la propia persona te lo cuente a ti, ¿no? A lo mejor como investigador, investigadora, cuando haces el registro y cuando vas a hacer divulgación de tu investigación, eh, es tal vez más rico que la persona que te lo contó a ti también se lo cuente a la persona a la que quieres llegar, ¿no? El investigador obviamente sabe mucho,
pero jamás vas a ver o lo va a sentir o a expresar como las personas que lo están viviendo, ya sea los ejecutantes de una danza, de música, de algún grupo urbano, de algún acontecimiento y demás. Pero bueno, son justo distintos recursos que a la hora de ir pensando en nuestras narrativas, tenemos que ir reflexionando sobre ello, ¿no? Por un lado, quién le voy a contar, por otro lado, cómo lo voy a contar, y atrás de todo eso, quién lo va a contar y cómo lo va a contar, ¿no? Pues bueno, entonces decía que la narrativa es este vínculo comunicante eh, que está ligado justamente a las emociones y a la expectativa de nuestro público. Público entre comillas, ¿no? Me refiero a las personas a las que le estamos contando, porque a lo mejor nuestro interés no es hacer una divulgación masiva, sino pues divulgarlo dentro de alguna población específica donde llevamos a cabo nuestra investigación en un acto de reciprocidad o algo así. Entonces, pues bueno, voy a nombrar como público a todos estos actores sociales quienes les vamos a comunicar. Pero ¿qué pasa entonces con la producción? ¿Cómo divulgamos desde el audiovisual? eh, ¿Cómo elegimos que vamos a divulgar desde el audiovisual y no desde el texto? ¿O por qué no ambos? ¿O por qué no un guión museográfico? O algún otro recurso, una experiencia sonora, etcétera. Pues bueno, justo todo esto pues tiene que ver con lo que nombré para esta presentación y sobre algo que estoy trabajando que tiene que ver justo sobre sentir pensar la producción y las narrativas, eh, que es aquí donde propongo la necesidad de voltear a ver otros métodos de producción que vayan pues más allá de los esquemas cinematográficos, ¿no? No porque estén mal, no porque los estemos negando, cancelando o demás, sino porque, bueno, los esquemas cinematográficos tienen cierta estructura de producción, entonces es importante retomar ciertos esquemas de producción, pero para divulgar el quehacer antropológico o una producción antropológica, de una producción de corte divulgativo antropológico, pues es importante pensar como lo hacemos, como lo he venido repitiendo desde el principio. Entonces, bueno, este concepto de sentir pensar que ya habrán ustedes muchos escuchado o revisado de Orlando Weisborda, es, pues bueno, en un resumen muy escueto, pues es una concepción formativa de un aprendizaje significativo y útil, ¿no? La importancia de voltear a ver estas otras ontologías y otras epistemologías distintas a las occidentales. Y aquí es donde propongo la importancia del sentir, del pensar y del crear, ¿no? Esas otras maneras de comunicar a las que me refiero, de transmitir el conocimiento, lo que es el sentir pensar a través de las experiencias o de la manera lúdica, pues podemos observarlo en otros eh, métodos, esquemas, momentos de compartir saberes, ¿no? De transmitir saberes que no son siempre de manera academicista. Esto más bien de otros tipos de pensamiento o acción. eh, y lo que se me ocurrió, cómo ejemplificar esto para esta presentación, es, por ejemplo, de los saberes textiles, ¿no? Cómo la transmisión de estos saberes textiles, si bien a la hora de crearlos se emplean bases matemáticas que pueden estar documentadas, ¿no? Al momento de tejer, no son las matemáticas en sí lo que se enseña, ¿no? Entre las tejedoras a sus hijas y demás, entre generaciones,
sino pues son los ritmos al tejer, las historias, las maneras. Esto sucede también con la música tradicional o ritual, que no se enseñan siempre los tiempos a partir de las pautas musicales, sino a través de la oralidad, de las expresiones, de los mitos y cómo todas estas construcciones, estas otras maneras de entender la complejidad del quehacer eh, y de cómo transmitirlo, pues bueno, si bien tienen bases que pueden ser cuantificables a partir de las matemáticas, por ejemplo, pues bueno, se traducen en acciones que tienen que ver en su mayoría con expresiones pues más colectivas o comunitarias y pues que pues bueno, con la oralidad, digo, o con estas maneras lúdicas de enseñar, aprender, pues se van transmitiendo de generación en generación y que han permanecido, pues bueno, desde muchísimo tiempo hasta ahora, ¿no? Y pues bueno, trato con esto de expresar un poco lo que es la concepción del sentir pensar o lo que Borda trata de describir. Claro, hay muchas más complejidades a través de esto, ¿no? Es un concepto que se ha repensado y se ha utilizado mucho también eh, como alternativas a otras hegemonías didácticas, ¿no? Lo hemos escuchado o aprendido últimamente mucho en los caracoles zapatistas pues bueno, hay un trabajo amplio también sobre lo que es el sentir y pensar, que no tiene que ver, que es una reflexión más allá de nada más como el no es solo una concepción burda de los sentimientos, sino tiene una profundidad justo ontológica y epistemológica, ¿no? La reflexión del, del sentir y del quehacer. Y pues bueno. Esta concepción del sentir pensar, como les decía, no se limita nada más a la parte emocional, sino al cómo y al para qué. Y pues bueno, el quehacer audiovisual como herramienta de divulgación, pues propongo, vemos que puede ir más allá de solo una interpretación o una ilustración de un texto o una síntesis como a veces se malentiende, ¿no? Comentábamos que la divulgación justo es este vínculo comunicante, entonces la narrativa va a ser este lenguaje comunicante a través de pues, los procesos, las herramientas que nosotros consideremos más eficaces para ello y pues justo es importante sentir pensar estas relaciones de producción. Y pues bueno, esta necesidad de reflexionar la narrativa, pues les comentaba también que va más allá de la imagen o el sonido mm, por la estética. Eh, y pues bueno, esta manera de acercarnos a cómo lo hacemos, qué hacemos y a quien le contamos, pues tiene que ver con los formatos también en los que lo hacemos y en la producción de cómo lo hacemos, ¿no? Más adelante voy a hablar sobre algunas herramientas y un poco de las experiencias, pero me gustaría presentarles dos videos muy cortos que, si bien originalmente no estuvieron hechos con esta idea del sentir pensar, de divulgar y demás, creo que son muy buenos ejemplos de lo que se puede hacer desde lo audiovisual. Son dos ejemplos, dos producciones distintas, hechas por personas distintas que tenemos en el canal de INATV.
Entonces voy a pasar a compartírselos y les cuento más después. El primero que voy a compartir, permítame, se me fue mi ventana. Ok. El primero que voy a compartir es una cápsula, un video que se llama Telares Sonoros, que fue realizado por Mariana Rivera y Josué Vergara. Y le voy a dar play para que lo veamos. Y ahorita lo comentamos. Nikats aya chashinatsma chanand ui hanikyul o nikyun tel o nsa hatsa yo chinand tens ho na wits o ya u wets o nakatako ha nde nam kolo chana nikyun yo nsa lhai dol ha denkian washkwe u chashikui nam yo china u machel hai hanzo na kol o. Quisiera ser algodón para estar entre tus manos, deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero. Que me pintes de colores para decorar tus flores. Y luego como un telar abrazarme a tu cintura y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Como todos los días, un pescador de Coatetelco salió a trabajar en su pequeña lancha. El pescador navegaba en busca de peces, cuando a lo lejos miró a muchos saltando cerca de la superficie. Remó cautelosamente imaginando cuántos podría atrapar y el dinero que obtendría al venderlos. Sin embargo, al acercarse, vio algo impensable. Un bebé chiquitito y desnudo sobre el agua que los peces mantenían a flote. Al ver al bebé, se aventó de inmediato al lago y lo rescató. Remó lo más rápido que pudo para llevarlo con su esposa y contarle lo que había pasado. Ambos sabían que era algo muy raro y aunque nunca entendieron lo que pasó aquel día, adoptaron al bebé como su hijo. Durante años, el pescador siguió haciendo su misma rutina de salir a pescar mientras su hijo crecía. Un día, el niño, al ver las carencias económicas de su familia,
se acercó con su padre y le dijo: Papá, hay que sembrar. ¿Cómo y dónde lo haremos? Por acá no se da nada. Lo haremos en nuestras tierras, ya verás. El padre lo pensó y ante la insistencia del hijo decidió ocupar sus terrenos para sembrar maíz. Pasaron los meses y como un milagro, el maíz estuvo listo para ser cortado. Ante la maravilla de una buena cosecha, el niño habló con su padre. Papá, ya vamos a acabar y necesito que me hagas un favor. Es para agradecer nuestra cosecha. Tenemos que alimentar a los airecitos. Hijo, ¿para qué vamos a hacer eso? Papá, es para agradecer a los airecitos, porque nos ayudaron a tener nuestro maíz. ¿Quiénes son los airecitos? Mis hermanos. El pescador quedó atónito. Sin embargo, estaba convencido que era algo que tenían que hacer. Así que junto con su esposa prepararon mole, tamalitos y tepache. Al terminar, padre e hijo emprendieron camino en el monte hasta que llegaron a un árbol, en donde el niño le pidió a su padre que lo esperara. El hombre permaneció en el mismo lugar hasta que el niño regresó. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué tardaste tanto? Ay, papá, mis hermanos estaban muy contentos. Comimos y estuvimos jugando, corriendo y riéndonos. Lástima que tú no los puedes ver, papá. Pero te dan las gracias. ¿Tus hermanos? Sí, los airecitos. Así, sembrar se empezó a volver un hábito. Hasta que un día, después de juntar mazorcas, el niño dijo: Ahora sí, papá. Yo ya me tengo que ir, pero me quedo tranquilo porque ya te dejo que comer. ¿Pero a dónde vas? Papá, van a venir por mí, mis hermanitos. Poco tiempo pasó desde aquella plática cuando un remolino grande se formó en Coatetelco y se llevó al niño del lago. La madre, resignada, le dijo a su esposo: Se fue mi hijo, pero no se irá lo que él nos enseñó. Seguiremos sembrando y seguiremos agradeciéndole a él y a sus hermanos los airecitos nuestro sustento. Ok, pues bueno, este es ejemplo de dos producciones realizadas a partir de dos acercamientos etnográficos con dos resultados pues muy distintos, ¿no? En el primero que vemos de Mariana y Josué, utilizan distintas técnicas narrativas, se enfocan mucho en lo sonoro y construyen una pieza visual sonora que nos está contando mucho sin la necesidad de, pues bueno, de otros recursos que se pudieron haber ocupado como una voz en off que pudo haber sido en las comunidades ñomdá, las mujeres tejedoras. No hace falta, creo que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer. Saliendo justo de estos esquemas como más tradicionales. Y el segundo, el de los mitos de los airecitos, ese lo realizamos aquí en INA TV. Ese lo realizó un compañero muy joven, Johan, que hizo su servicio social con nosotros. Entonces con él estuvimos trabajando eh, por un tiempo en justo pues primero involucrarlo en las actividades y capacitación de lo que hacemos aquí. Él está estudiando justo animación. El guión lo construyó una compañera a partir de un registro etnográfico que hicimos. Tenemos justo en esta comunidad de Coatetelco, Morelos, nos contaron este mito de forma muy ampliada y detallada, pero pues queríamos
divulgarlo, ¿no? Haberlo incluido todo hubiera sido pues un poco complicado. Entonces, tanto la compañera que trabajó el guión como este joven Johan, el realizador, creo que encontraron muy bien la manera en cómo hacer una adaptación con una imagen, pues contemporánea. Johan tuvo libertad creativa para realizar. Le contamos, estuvimos platicando con él qué es lo que habíamos investigado, cómo lo habíamos hecho, a quién habíamos entrevistado, le presentamos a la señora y demás. Y pues bueno, el resultado pues fue esta animación, y que pues bueno, ha gustado mucho. Que en el gusto, pues bueno, se refleja eh, que, qué tanto interés ha habido, ¿no? Nos da un poquito de luz en orientarnos en cómo vamos en nuestras producciones, si están comunicando o no lo que queremos decir. Entonces, bueno, quise poner estos dos ejemplos justo como a manera de mostrar como un registro etnográfico, un trabajo etnográfico, puede tener salidas muy diversas. Y pues bueno, con esto me quiero pasar a la parte de las herramientas, ¿no? Más allá de lo audio y de lo visual. Pues bueno, hoy tenemos pues, herramientas mucho más accesibles, ¿no? Antes era tal vez un poco más complicado conseguir una cámara de video, editarlo, pues necesitaba ya tener algo semi profesional, proyectarlo, pues también era complicado. Ahora tenemos eh, muchas más herramientas, otros formatos de edición y con ello otros modos de comunicación. Nosotros lo que hacemos aquí en el instituto, ¿no? En la subdirección, lo divulgamos, lo compartimos a través de televisoras, sobre todo también en nuestro canal de YouTube institucional. Y pues bueno, últimamente, bueno, antes proyectando en museos y en otros espacios y últimamente hemos tenido oportunidad de proyectar en comunidades, de lo cual les voy a hablar ya hacia el final, porque también es muy interesante esta parte. Pero bueno, ha habido cambios, ha habido tendencias en cuanto a la producción y consumo de los materiales audiovisuales, sobre todo en redes sociales, plataformas como YouTube, que son las métricas distintas o el consumo distinto a lo que teníamos anteriormente en televisión, ¿no? En televisoras culturales como TVUNAM, Canal 22, 11 y demás. Los tiempos se han acortado, los formatos de video han cambiado, y las métricas también se han movido. Em, Aunque estas tendencias no son siempre estas tendencias globales de los formatos y los tiempos, si bien son justo tendencias, guías, no siempre hay que consumirlas y adoptarlas como si fueran un esquema tácito en el que nos tenemos que acotar. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a revisar, bueno, de entrada las métricas de YouTube nos indican de dónde se conectaron, cuándo vieron, cuántas personas ven el video, cuántos les dan likes, todos estos números cuantitativos que lo podemos orientar hacia lo cualitativo, pues nos van dando un poquito de horizonte. Pero justo estos datos, estas métricas que nosotros hemos tenido, rompen estos esquemas de las orientaciones en cuanto a los formatos y a los tiempos. Por ejemplo, nosotros tendemos o revisamos estas tendencias globales que siempre salen a final de año, a principios de año, sobre el consumo
de internet, de productos audiovisuales, sobre todo redes sociales. Y pues bueno, cada año los tiempos de visualización de los videos nos indican que son más cortos. Han pasado de 3 minutos a 2 minutos, a 1 minuto, a segundos, y que tienes que tener un gancho en los primeros 5 segundos, si no el público se va y demás. Que los formatos de video ya no en horizontal, sino en vertical, porque la mayoría de la gente lo ve en su teléfono, etcétera. Que si los subtítulos, que si la imagen, que etcétera, ¿no? Todas estas tendencias que nos van marcando, pero el consumo en nuestro canal de YouTube eh, rompe estas tendencias. Por ejemplo, paradójicamente, los videos que más se consumen en nuestro canal son los documentales, los formatos largos. Mientras más largo, bueno, no mientras más largo, pero los formatos de documentales largos de 30 minutos, de 1 hora, que están pensados para televisión, se consumen mucho más que los shorts, que es lo que son los reels en YouTube, o estos formatos verticales, ¿no? Aunque sí hacemos nosotros este tipo de productos verticales, sobre todo como promocionales y otras cosas, eh, se siguen consumiendo más los formatos largos. Entonces eso nos está hablando también de nuestro público que está viendo, prefieren ver un contenido de larga duración con calidad que algo muy corto, o escueto, ¿no? Si hay un interés por saber más sobre lo que está pasando, ¿no? Uno de los últimos documentales que hemos producido y publicado, por ejemplo, tiene que ver con uno sobre códices, uno sobre paleontología, y que son los que más vistas han generado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que les decía, romper también estos esquemas y no siempre dejarnos llevar por lo que las tendencias marcan, es importante, porque nosotros no estamos pensando nada más en las tendencias. Claro, como área a lo mejor administrativa tenemos que cuantificar y llevar y reportar números, pero nuestro objetivo no es en sí tener más vistas que el trimestre anterior, o tener más vistas que compararnos con otro canal y demás, porque nuestro fin, nuestro objetivo no es ese. Perdón. Eh, y pues bueno, los resultados nos están hablando de que pues, al público, la gente sí tiene un interés por esos temas y por formatos largos. Igual aquí en el área tenemos Libertad Creativa y las editoras, los editores, y acompañados de las investigadoras e investigadores, pues bueno, vamos construyendo también justo estas narrativas a partir de la investigación y de cómo queremos hacer esta traducción. Algo muy interesante también es lo que pasó en la pandemia, que ya tiene unos años, pero siempre me es importante destacarlo, porque fue un pico de visualizaciones altísimos que tuvimos en nuestras producciones y de solicitudes de televisoras. Pues bueno, un poco por obvias razones, ¿no? Porque la gente estaba en casa y hubo más tiempo de consumo y demás. Pero más allá del crecimiento de visualización de documentales largos y demás, eh, fue muy interesante para nosotros registrar los comentarios, algunas cápsulas, algunos videos específicos, sobre todo de corte histórico arqueológico, tuvieron muchísima demanda como herramientas didácticas, educativas. Nos llegaron algunas solicitudes de algunas escuelas secundarias, primarias, para que les compartiéramos algunos videos, o nosotros cachábamos que les habían dejado esos videos de tarea, porque pues comentaban los jóvenes en los primeros meses así de, ay, qué flojera, ¿quién más está aquí por la tarea? Y no sé qué, ¿no? Pero con el paso del tiempo se fueron enganchando, y pues bueno, en los mismos comentarios era muy interesante revisar cómo iba creciendo el número de comentarios, y los comentarios que en un principio eran como a manera de disgusto porque estaban haciendo una tarea de manera pues obligatoria,
se volvieron pues de gusto de jóvenes estudiantes que tenían pues otros recursos como TikTok y demás, ¿no? Que también fue un boom en la pandemia y que pues bueno, esto sirvió también como una herramienta didáctica y sobre todo pues bueno, tener estas retroalimentaciones a través de los comentarios pues nos permitían o nos han permitido saber cómo vamos y cómo estamos haciendo, ¿no? Obviamente nosotros también aquí hemos ido cambiando las narrativas, hemos ido tratando de incluir otras cosas, quitar otras cosas. Ahora con el uso de la inteligencia artificial también, si bien hay que tener cuidado, pero como mencionaba, es una herramienta que podemos sumar también a buenas causas y buenos efectos, ¿no? Y pues bueno, tampoco estos ejemplos y estas pautas de lo que les hablo de diversidad creativa, pues tampoco todo es redes sociales, ni todo es el número, ¿no? Pandemia también algunas de las cosas que hicimos más allá de lo audiovisual, pues fueron recorridos visuales por museos, exposiciones digitales, infografías, podcasts y demás. Pues bueno, con eso quiero ejemplificar que la diversidad creativa debe ser parte de esta reflexión, de este sentir pensar de la producción y de la narrativa audiovisual, ¿no? Podemos pensar en la poesía, en la museografía, en la música para contar cosas. Em, yo como investigador participo también en el Diplomado de Cocinas y Cultura Alimentaria en México que oferta la ENA, que es otro de mis temas de estudio, aparte de lo audiovisual, de la antropología audiovisual. También, pues bueno, parte amplia de mi trabajo se ha centrado en las cocinas y en la cultura alimentaria y que trato de ir tejiendo estas dos ramas, estos dos temas, pero bueno, que en este diplomado tenemos gran número de participantes de distinto tipo de formaciones. No todas y todos vienen desde la antropología o ciencias afines. La gran mayoría son productoras, productores, cocineras, chefs, gente de turismo, de políticas públicas, mucho de cocina, es muy, muy diverso. Biólogos, veterinarias, etcétera. Entonces, bueno, es un panorama muy, muy, muy amplio y no todos vienen desde ciencias sociales o humanidades. Generalmente son grupos de 40 personas al año. Pero a lo que voy es, al final, cuando terminan su diplomado, nosotros les solicitamos un trabajo final. Una de las sesiones es justo, les compartimos pues algunas herramientas de divulgación, algunas herramientas para hacer pequeñas producciones o presentaciones, ¿no? Herramientas tipo Canva o un taller de foto y video antropológico. Durante el diplomado hacemos también análisis de películas y demás. Y para el trabajo final, al ser unos grupos tan heterogéneos, pues bueno, también hay gente que no ha tenido una educación formal, hay gente que está en el doctorado, licenciatura y demás. Entonces, tenemos una amplitud en este trabajo final de lo que les solicitamos, ¿no? Tienen una libertad creativa para presentarnos de manera justo creativa su trabajo final de investigación. Ellos a lo largo del diplomado hacen un trabajo de investigación que hacemos un coloquio al final y en este coloquio ellos tienen que contarnos su investigación, ¿no? Tienen que exponer su investigación. Y no les pedimos que sea una exposición siempre, pues, de manera académica, sino pueden tener igual libertad creativa. Y nos han presentado poemas, exposiciones, fotos, videos,
música, performance, un sinfín de cosas a lo largo de ya 15 años, lo cual también pues siempre se me hace muy rico de contar, porque pues también son estas traducciones de la investigación, de investigación etnográfica, antropológica, de un tema específico que es la comida, las cocinas, que expresarlo en un trabajo de este tipo. Pues bueno, esto nada más como para dar cuenta un poco de la diversidad creativa. Ahora y por último, en esta breve presentación, pues bueno, quiero contarles también lo que hacemos de manera pues, más institucional aquí en el INA. Como mencionó Blanca al principio, yo trabajo en la subdirección de televisión, en la Coordinación Nacional de Difusión del INA, que a su vez tiene su dirección de divulgación y producción audiovisual. Y esta dirección de divulgación y de producción tiene tres subdirecciones. La de televisión, que es en la que orgullosamente estoy a cargo, la de radio, Radio INA, a cargo de Gabriela Marentes, y la fonoteca a cargo de Benjamín Murataya, ¿no? Somos estas tres subdirecciones que nutrimos, que somos parte de la Dirección de Divulgación, que a su vez es parte de la Coordinación Nacional de Difusión. Somos áreas de atención nacional a los centros CIN, a los museos, a los centros de investigación. Y pues bueno, nosotros realizamos distintas actividades. Somos justo de las pocas, somos como las áreas encargadas de hacer estas traducciones de las que hablábamos al principio, ¿no? De comunicar las investigaciones a un público diverso. Uno de nuestros objetivos y retos es que es un público, pues, nacional y heterogéneo, pero pues bueno, nosotros hacemos entre distintas cosas que hacemos, lo dividí en tres rubros que tienen que ver un poco también con el título de esta presentación. El primero es el contar. Nosotros, desde Televisión, Radio y Fonoteca, específicamente desde la producción audiovisual, desde la televisión, nosotros contamos a través de documentales, producimos cápsulas, producimos programas en estudio, en formatos diversos, producción en vivo, hacemos animaciones, eh, como ya vieron, narramos en primera persona a través de un conductor y, y demás. Esto siempre tiene distintos caminos. Algunas veces a solicitud, algunas veces, pues bueno, es el mismo tiempo del instituto el que nos va marcando como estas líneas, como por ejemplo los grandes descubrimientos que se dieron en el AIFA, eh, a partir de la construcción del AIFA, del descubrimiento de grandes restos paleontológicos, ¿no? Específicamente de mamuts. Y pues bueno, de todo esto se hizo registro, fueron investigaciones pues de mediano plazo, fueron varios meses, un par de años o un poco más. Ahora se continúa investigando todo lo que se recuperó. Y pues bueno, por ejemplo, hemos hecho de ahí diversas producciones. La última que hicimos es sobre el ADN de los mamuts a través de una investigación que están haciendo de una investigación genética a partir de la dentina de los mamuts, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema sin duda de mucho impacto. Y pues bueno, ahí vamos nosotros construyendo justo estas narrativas eh, de comunicación. Eh, otro de estos rubros es compartir. Eh, si bien desde la Coordinación Nacional de Difusión, desde el Instituto, como parte de los objetivos, ha sido siempre, pues bueno, que la gente conozca, que el público conozca qué es lo que está haciendo
el INAH en sus distintas áreas de investigación, conservación y protección del patrimonio, de los patrimonios nacionales. Eh, Pensamos también desde nuestra área y como proyecto, no solamente acercar a la gente a lo que hace el instituto, sino acercar al instituto a las comunidades. Entonces, desde el año pasado implementamos un proyecto que llevamos a cabo, que vio la luz este año, que es el proyecto que denominamos Sinamóvil. Y este proyecto consiste en dos fases. Una es que tiene que ver con proyección y otra con un taller de cine para niños que van juntos. Entonces tuvimos el gusto, bueno, el preámbulo es que tuvimos que, por distintas cuestiones, pudimos llegar a comunidades de la Mixteca, en donde una compañera pudo ser el enlace ahí con una zona de la Mixteca alta, ¿no? Y quien nos fungió como enlace comunitario, que a la vez hablaba ella el mixteco local, y tuvimos, pues bueno, determinamos ella asistió a las reuniones ahí comunitarias para presentarles el proyecto, para llevarles a cabo, quiénes íbamos, cuántos íbamos, para qué íbamos, los objetivos. Y entonces ya hicimos la proyección y fuimos a dar un taller en una comunidad de 2 días para niñas y niños de primaria y telesecundaria, en donde los compañeros y las compañeras de aquí de INATV tallereamos con las niñas y con los niños para hacer, logramos hacer 2 cápsulas audiovisuales con ellos, pero la importancia de ese taller, o bueno, el enfoque que les dimos es que tratamos de hacerlo siempre con pertinencia cultural desde que lo estamos planeando. Entonces, cuando hablábamos de referentes audiovisuales, pues, tratamos de incluir referentes audiovisuales que tuvieran que ver con su contexto. Entonces, para hablar de imágenes, encuadres y demás, pues, pues incluimos textiles, incluimos códices, incluimos cuestiones que tuvieran que ver con parte de la cultura, de las culturas mixtecas, ¿no? Un referente que tuvieran más cercano a ellas y a ellos, ¿no? Y así fuimos, es la manera en la que fuimos planeando este taller con las niñas y los niños. Y pues bueno, los referentes audiovisuales que les presentábamos también tratábamos de que, pues bueno, notaran también la presencia femenina. Tuvimos la suerte de que habíamos trabajado, colaborado con Ángeles Cruz, realizadora mixteca, entonces pudimos ocupar algunas cositas de ella en lengua mixteca también y demás. Y pues bueno, fue un grato trabajo que hicimos allá con las niñas y con los niños. Y por otra parte, también, pues bueno, en las noches íbamos a otras comunidades cercanas a proyectar, ¿no? Tenemos una pantalla inflable, entonces pues llevábamos todo el equipo para poder proyectar en comunidades. En aquella ocasión presentamos justo Valentina o la Serenidad, que amablemente nos prestó Ángeles Cruz y la distribuidora con la que trabaja, eh, que tiene gran parte de la película es hablada en mixteco, de esa región, una región cercana a Tlaxiaco, en Oaxaca, y otras producciones, sobre todo para infancias, como para tratar de tener ahí distintos contenidos. Y la experiencia también fue muy, muy, muy grata, ¿no? Ya a manera de anécdota y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, en esas presentaciones, pues a la hora de curar las películas que llevábamos, y bueno, nos decidimos por esta y la proyectamos, teníamos la incertidumbre de si iba a gustar o no. Muchos esperaban ver alguna película de Disney o algo así, pero tuvo un gran recibimiento y en la última comunidad en la que estuvimos, una población de alrededor de 60 personas, algo así,
Pues bueno, se proyectó la película, todo estaba oscuro y nosotros escuchábamos mucho cuchicheo. Pensamos que a lo mejor pues estaban platicando entre ellos porque ya se habían aburrido, que no les estaba interesando. Bueno, ya al final siempre al encender la luz, nosotros hablaban las autoridades, hablábamos nosotros y participaban las personas que habían asistido. Y pues bueno, nuestra gran sorpresa fue que lo que estaban cuchicheando es porque había una persona invidente. La mayoría de las personas ahí no habían asistido al cine, no habían tenido la oportunidad de ver una película más allá de la televisión. Y pues bueno, esta persona era invidente, asistió a la proyección y las personas que estaban alrededor de ellos les estaban narrando la película, lo que estaba pasando visualmente, ¿no? Lo cual para nosotros fue una experiencia pues por demás interesante y emotiva y pues bueno, son algunas de las experiencias gratas y de los proyectos que tenemos aquí como parte de un quehacer institucional que a veces pareciera delimitado o acotado también por ciertas políticas, pero bueno, afortunadamente tenemos la libertad también de proponer. Y como realizadores, antropólogos y demás, pues siempre estamos buscando el trabajar con las comunidades de investigadoras, investigadores, las comunidades en sí mismas, ¿no? Y pues bueno, por último, otro de los rubros que hacemos, que eso tiene que ver más con la difusión que con la divulgación, pues gran parte de nuestro quehacer aquí en INATV es comunicar. Nosotros nos encargamos de hacer las transmisiones de los encuentros académicos, que son en vivo. Pues bueno, esto también ha presentado muchos cambios a partir de la pandemia. La interacción entre lo presencial y lo virtual ha sido un cambio radical. Ahora nos solicitan muchas presentaciones híbridas, lo cual tiene sus beneficios porque pues, se puede conectar cualquier ponente de cualquier parte del mundo, como ahora con la interacción de un público presencial, ¿no? También es todo un tema a reflexionar y a debatir, pero bueno, eso sale un poquito de lo que es la divulgación. Como repito, tiene que ver más con la difusión. Pues bueno, de todo lo que comentaba sobre la producción audiovisual como estrategia de divulgación, el contar, el compartir y el comunicar la imagen, pues también tiene como realizadores sus limitaciones y sus contradicciones. Una grande es el tiempo, los tiempos que tenemos de producir y los espacios. Ya mencionaba al principio también otras de estas limitaciones es como divulgadores por encargo, también tiene que ver mucho con el vínculo que tengamos con la o el investigador, ¿no? ¿Qué tan involucrados estamos con la investigación? Un involucramiento, un diálogo previo, conocer a profundidad las investigaciones, nos permiten siempre hacer una mejor comprensión de estas investigaciones y por ende una mejor propuesta de traducción divulgativa, ¿no? Y pues bueno, una tercera que tenemos todos, pues también los presupuestos, ¿no? Puede haber investigaciones muy interesantes para registrar, pero en puntos muy alejados que a veces los presupuestos no los permiten, ya sea que seas divulgador independiente o estés en alguna institución pública o educativa, pues eso también es una limitación, aunque, pues bueno, ante todas estas limitaciones y contradicciones, pues la respuesta va a ser siempre la creatividad y pues yo les invito a repensar, a sentir pensar esta creatividad, estos métodos de producción y de comunicación
pues a partir de lo que he compartido un poco hoy, reflexionando sobre qué queremos comunicar, a quién queremos comunicar y cómo queremos comunicar. Lo audiovisual, como dije, no es lo único, pero es una herramienta que nos permite estar presentes, que nos permite ser diversos y, pues bueno, agradezco por su tiempo. Yo corto aquí para que espero que podamos tener algunas preguntas, un poco de diálogo. Y pues bueno, muchas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, pues por esta plática y por los videos. Pues bueno, nada más comentar algunas cosas o bueno, subrayar algunas cosas muy valiosas que fuiste hilvanando. Creo que hiciste una pregunta bien importante que es ¿quién divulga? ¿No? Hemos hablado de que la divulgación es algo muy importante, pero ¿y quién es responsable de hacer eso? Y a veces creo que pasan varias cosas ahí, pero una es que o nos lavamos las manos y decimos, bueno, eso que lo haga alguien más, para eso hay un departamento, un área de difusión o de divulgación, y yo no tengo nada que ver. O queremos entrarle, pero tampoco sabemos cómo, ¿no? Lo hacemos también desde una falta de capacitación y desde el desconocimiento, con buenas intenciones, pero a veces con carencia de recursos. Entonces, bueno, ¿quién divulga? Es una pregunta bien valiosa. No tengo respuesta tampoco. Yo diría que pues todos, ¿no? Todos tenemos la obligación, en tanto personas que investigamos, producimos conocimiento. Realmente el conocimiento o el círculo del conocimiento no está concluido hasta que lo divulgas, ¿no? Hasta que lo socializas, lo vuelves parte de la sociedad, de las personas. Entonces no basta con hacer primero el proyecto y luego ejecutarlo y escribir una obra o algo así, sino que hay que pensar más allá. Y yo creo que desde el diseño del proyecto de investigación se tiene que contemplar este tipo de tareas divulgativas. Pero bueno, eso se puede discutir, ¿no? ¿A quién le toca? Y, y bueno, ¿a quién le toca? Pues además, ¿qué necesitan esas personas a las que en todo caso les toca? O si somos todos, pues ¿qué necesitamos para poderlo hacer, ¿no? Y pienso precisamente en la capacitación, porque es el reconocimiento de que no es fácil hacer divulgación. Tú lo decías ahorita, ¿no? Pues ahora con cámaras, celulares, cada vez es más fácil hasta cierto punto, pero pues eso no quiere decir que hacer divulgación sea nada más hacer un video simple o aventarse a las redes a publicar cosas. En realidad hay todo un arte detrás que pues bien explicabas. Pensaba también otra pregunta, ¿no? ¿Para qué hacer la divulgación? Y creo que hay también miles de respuestas sobre eso, pero tú pues nos platicaste de algo que se hace bien bonito y que creo que no se conoce mucho o ahí sí no se ha difundido. Pero bueno, es estos trabajos un poco más de reciprocidad con las comunidades, ¿no? Todo esto de la pantalla inflable o estas actividades que nos platicaste ahorita, pues a mí me queda una sensación pues muy grata de enterarme que eso ocurre, que en el instituto eso también se hace, que dentro de pues de la rigidez de la estructura institucional, también hay creatividad para jugar un poco a darle la vuelta, ¿no? A ciertas cosas un poco más rígidas e ir a buscar la flexibilidad, ¿no? O sea, tener realmente, no dejar de tener creatividad para buscar otras alternativas y en ese sentido, pues también generar este tipo de proyectos, no solo de la divulgación por la divulgación, o sea, presentar información para todos y que la consuma quien pueda o a quien le interese, sino realmente ir a los lugares, ¿no? Ir a los lugares donde está más alejado, donde no se sabe tanto, donde no llega la información tan fácil, o bueno, a crear también gustos, ¿no? A lo mejor las personas no saben que les va a gustar mucho el cine etnográfico y ahora pues ya son fans, ¿no? Entonces también ir a crear ese gusto me parece que es importante. Y finalmente, bueno, me dejaste pensando casi con lo último que decías, ¿no? ¿Por qué hacerlo con audiovisual y no con texto? ¿No? Creo que estamos muy habituados al lenguaje escrito, a todos nos enseñaron, bueno, la mayoría nos enseñaron en la escuela a escribir texto, ¿no? A leer texto, pero no nos enseñaron a comunicarnos con imágenes y con sonido. Y es un idioma distinto, es otra cosa, ¿no?
Y eso es algo que se tiene que ir aprendiendo a lo largo de la vida, ir agarrando también el gusto, ¿no? De ir observando, de ir escuchando con detenimiento. Y bueno, ¿no? La pregunta es muy buena. Por qué hacer divulgación con audiovisual y no con guiones museográficos o con libros o con revistas? Que también es muy valioso, pero bueno, ¿qué nos da adicional, ¿no? Lo audiovisual, ¿qué suma a este proceso divulgativo que a lo mejor no encontramos en otros medios? Pues también es algo que me quedo pensando, ¿no? Que creo que hay mucho que discutir ahí. Bueno, hay bibliografía para echar para arriba sobre estos temas, pero bueno, pues gracias por ponerlo sobre la mesa, porque creo que sí son preguntas para las que vale la pena reflexionar. Y bueno, pues no sé si quieras sumar algo, también ver qué hay en el chat con comentarios. Sí, pues bueno, que justo lo que decías de las primeras preguntas, no hay una respuesta concreta, pero ¿por qué lo audiovisual, como mencionas también, no es que sea la mejor manera, pero es muy buena herramienta? Justo en este pensamiento, en esta propuesta del pensar que tiene que ver mucho con los sentimientos, las emociones. eh, y las acciones, pues están involucrados los sentidos, ¿no? Y justo nosotros nos comunicamos esencialmente por sentidos. Nos hemos acostumbrado mucho a lo visual, creo que es uno de los primeros referentes, pero lo auditivo también. Y también lo táctil, ¿no? Lo sensorial. Y pues bueno. Hay algunos ejercicios que tienen que ver solo con lo sonoro o solo con lo visual. Creo que es importante también no priorizar un sentido sobre otro, sino pues justo tratar de mezclarlo, ¿no? Muchas veces es difícil, por ejemplo, el ejemplo de las presentaciones finales del diplomado ese que les comentaba, pues cómo transmites un sabor o un olor, ¿no? ¿Cómo divulgas, ¿no? ¿Cómo das a conocer? Cuando este diplomado se daba de manera presencial, pues bueno, si hablaban de masa, pues llevabas la masa, si hablabas de tal cosa, pues lo llevabas y lo probabas. Pero pues ahora es complicado a través de a partir de justo un video o algo así. Sin embargo, algo que se acerca mucho más que lo visual es mucho lo sonoro también. No recuerdo cómo se llaman ahorita estos videos que son muy, muy, muy populares en internet, que son el sonido en primera persona, ¿no? Y que son los sonidos estos los que te van transmitiendo otra sensibilidad, vas escuchando cómo se siente, ¿no? Puedes escuchar tal vez quién sabe, digo, suena absurdo, pero los sentidos también nos van comunicando pues distintas cosas. Entonces, pues bueno, el aprovechamiento de los audiovisuales como herramienta, como estrategia, pues sí, tiene muchas vertientes. Sí, de acuerdísimo, ¿no? Digo que además hay ya toda una explosión de materiales al respecto, ¿no? Ujú. Los mapas sonoros, hay paisajes sonoros, Sí. hay pues muchas expresiones ya, ¿no? Incluso ediciones ya a partir de grabaciones de campo que se hacen, se editan y entonces pues ya también es una nueva obra sonora, ¿no? Que se difunde con alguna intención. En fin, sí, hay miles de cosas. Y bueno, el tema de la sensorialidad, pues a mí me gusta mucho, me parece que es muy interesante porque además pues implica otra vez este conocimiento desde el cuerpo. ¿No? No algo como que ocurre solo en el cerebro o en la mente, como números o letras que entran como computadoras, sino es reconocer que la experiencia de aprendizajes cognitiva aparece también o ocurre desde el cuerpo, ¿no? Entonces que puedes aprender tocando, puedes aprender escuchando o de miles de maneras distintas a las que a lo mejor estamos habituados, ¿no? En los formatos más clásicos, pues educativos. Y bueno, pues ahí en el chat, Daniela nos deja aquí unas preguntas, las voy a leer. Dice, ¿cuál sería uno de los obstáculos para plasmar el objetivo principal de la divulgación antropológica?
cómo trabajar el objetivo de los participantes de la divulgación antropológica, o sea, cómo trabajar con los participantes y que no se enojen porque no plasmas lo que ellos quieren en el trabajo audiovisual y colaborativo, ya que el trabajo audiovisual y colaborativo en la divulgación es objetivo y científico. Bueno, ¿qué opinas, Enrique? Y pues son varias preguntas. A ver, ¿cuál sería uno de los obstáculos para plasmar el objetivo principal de la divulgación antropológica? Pues bueno, el objetivo principal de la divulgación, como comentaba, será comunicar, ¿no? Más bien ahí el obstáculo es justo identificar eh, qué, a quién, cómo comunicar, ¿no? Qué es lo que identificar, tener claro qué es lo que queremos comunicar, saber a quién se lo queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Cómo trabajar el objetivo de los participantes de la divulgación antropológica bueno, está ligado con lo de que no se enojen para plasmar lo que ellos quieren. Pues esto justo se necesita un diálogo, por ejemplo, bueno, en nuestro quehacer cotidiano, nosotros trabajamos con investigadores de todo tipo. O sea, yo tengo una formación antropológica y otro compañero que es historiador, hay otra compañera que es comunicóloga y demás. Entonces, pues bueno, por el mismo quehacer en nuestra área, pues hemos aprendido un poco de algunos conceptos o de algunas cosas que tienen que ver o con la arqueología o con la lingüística o con la conservación, museografía y demás, pero nosotros no somos los expertos en comunicación, perdón, expertos en estas áreas, ¿no? Por eso la necesidad de trabajar con estos investigadores y pues justo sensibilizarlos a que estos materiales no es pasar la investigación al audiovisual porque de entrada no cabe, ¿no? Como comentaba, o sea, si quieres hacer un guión de un texto de 15 cuartillas, pues estaría una cosa enorme de una hora o algo así. Em, ¿Cómo hacerle para que no se enojen? Pues dialogando. Nosotros lo que hacemos es dialogar, proponer, respetar también mucho los objetivos que tengan para comunicar y pues hacer propuestas, ¿no? Creo que la capacidad creativa y de diálogo ahí es algo necesario y fundamental porque al final tenemos que entender nosotros, hacerle entender a estos investigadores reticentes que no es una competencia, que divulgar es hacer un lenguaje más accesible, ¿no? No es hacer a menos una investigación, sino es decirlo de otra manera. Entonces, pues bueno, así es como pienso, siento y nos ha funcionado. Justo el trabajo audiovisual colaborativo, nosotros también cuando nosotros creamos un guión para cápsulas y demás, pues no lo pasamos a algún investigador, investigadora también para que nos los valide y no estemos diciendo pues algo que no sea correcto, ¿no? Aunque claro, tenemos atrás de cada guión que nosotros proponemos, pues viene una investigación, pero pues, bueno, siempre lo pasamos a revisión también. Ya que el trabajo audiovisual y colaborativo en la divulgación antropológica es objetiva y científica. Ahí lo de objetiva y científica, pues bueno, el trabajo creo que es un tema amplio discutir que si la divulgación o la antropología es objetiva y científica. Creo que los objetivos tienen que ser claros eh, objetivos, pues, ¿no? Tienen que tener un fin claro, pero pues bueno, ahí hay una gran discusión qué tan objetivo es eh, un trabajo etnográfico cuando el investigador en sí como personas no podemos ser 100% objetivas, ¿no? Estamos cargados de subjetividades y prejuicios que no podemos ponernos
camisa de antropólogo objetivo. Entonces, creo que justo estas subjetividades, tratar de pensar en estas subjetividades nos pueden dar un poquito de orientación hacia cómo hacerlo científico, pues sí, ¿no? O sea, también que que es muy amplio, ¿no? Muy ontológico, qué es la ciencia y cómo definimos qué es, si es objetivo o científico. Pero, pues bueno, me regreso a lo mismo. Tiene que haber un diálogo con las y los investigadores sobre qué es lo que se está haciendo y sobre estas maneras de comunicar. Claro. Bueno, varias personas piden los links de las producciones que nos compartiste, si pudiéramos tenerlos. Claro. Eh, Y bueno, Erendira nos dice que muchas gracias por la conversación, el tiempo y los materiales. Fue un placer escucharte. Y bueno, algunas dudas. Ay, se me movió, perdón. ¿Cómo recomiendas el capacitarnos en divulgación? ¿Qué materiales o recursos nos recomiendas revisar a modo introductorio para especializarnos en esta tarea? Y si tienes alguna herramienta favorita para divulgación en tu quehacer cotidiano. Ok, ¿cómo capacitarnos? Pues bueno, al menos mi capacitación fue un poco sobre la marcha, porque en algún momento, en algún lugar donde estaba, tenía que ser, antes de estar en este puesto, pues cuando empecé en el INA había una necesidad en un centro de trabajo por hacer divulgación y pues fue de manera un poco autodidacta. Aunque, pues bueno, hay maneras de formarse, ¿no? En la UNAM está la maestría, que si no estoy equivocado, Blanca, tú cursaste por ahí, a lo mejor nos puedes decir ahorita más bien cómo es. Recuerdo que había un diplomado, el cual hasta ahora no he podido tomar porque creo que estuvo en pausa un tiempo. No sé si ya regresó, pero he conocido algunas personas que tomaron ese diplomado y creo que es una gran puerta. Eh, Aquí una crítica también es que cuando nos formamos como antropólogos en las escuelas, hace falta alguna clase, alguna materia que nos hable un poquito de el quehacer de la antropología más allá de la investigación, que justo tendría que ver con estas capacidades laborales, capacidades divulgativas y demás. Creo que es una carencia que tenemos todavía en las escuelas. Pero bueno, si hay interés, está este diplomado o la maestría de la UNAM. Herramienta favorita para la divulgación en tu quehacer cotidiano. Pues bueno, mi quehacer cotidiano es la producción audiovisual, televisiva. Entonces, pues siempre estoy pensando en guiones, en luz, en encuadres, en cámaras y en entrevistas. Algo también importante y fundamental es aprender a hacer entrevistas. Cuando vamos a hacer una cápsula, por ejemplo, nosotros para divulgar, pues bueno, tenemos que tener un guión de entrevista orientado hacia la divulgación, ¿no? Si el investigador es pues muy académico, nosotros tenemos que tener una capacidad de entrevistador donde podamos justo ir aflojando, ir recuperando la información que necesitamos en el tenor de la divulgación. Entonces, como recomendación, pues una capacidad de entrenarse en entrevista, ¿no? En la capacidad para hacer entrevistas. ¿Qué materiales o recursos nos recomiendas para revisar? No tengo textos tal cual, a lo mejor podría pasarle después a Blanca algunos textos y a Gastón que les pueden hacer llegar por correos, pero sí hay algunos, sobre todo me interesa mucho la cuestión digital, porque al final, pues bueno, sí es producción audiovisual, pero recae en lo digital, porque es la manera en la que almacenamos, producimos, guardamos, visualizamos. Tengo por ahí una compilación de textos que les puedo hacer llegar a través del seminario. Y pues bueno, como herramienta.
Pues hay muchas, una que a mí me fascina además porque es gratuita, es Canva. Ahorita en Canva puedes hacer carteles, puedes hacer videos, puedes hacer muchísimas cosas de muy buena calidad. Esto no suple a un editor profesional, no suple a un diseñador, diseñadora, pero pues si tus recursos son limitados o tienes la necesidad de hacer cosas, una herramienta muy fácil, aparte muy intuitiva, es Canva. Sí, súper. Del posgrado, sí, es el posgrado en Filosofía de la Ciencia, eh, con la línea, digamos, el campo de comunicación de la ciencia. Que bueno, es un posgrado como un poco más teórico, más que práctico, ¿no? O sea, si lo que quieren es aprender tal cual así, a prender la cámara y poner el tripié y hacer encuadres, creo que no es el mejor lugar, porque es un poco más como de reflexión teórica, ¿no? Es un posgrado en filosofía. Pero bueno, por supuesto que sí, toda la reflexión sobre, pues estos temas, ¿no? De cómo llevarlo a las comunidades, cómo comunicar la ciencia, cómo hacerla, traducirla, que es cuestionable también esta palabra de traducción, pero bueno, ¿no? Modificar lo que tengas que modificar para hacerla digerible, divertida, accesible, atractiva para públicos amplios. Ese tipo de reflexiones, por supuesto, que aparecen ahí en ese posgrado. Y ahí mismo en la Casita de las Ciencias, en Universum, en la UNAM, sí está el diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia y está otro diplomado sobre periodismo científico. Entonces, bueno, ahí es un poquito, tiene un perfil un poco más aplicado, son diplomados, pero están mucho más orientados a la profesionalización. Entonces, bueno, si les interesa en la página, seguramente, bueno, en la página del posgrado de Filosofía de la Ciencia viene la información, y si no, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM también pueden encontrar más datos. Bueno, nada más un comentario que está en Facebook que me parece muy interesante sobre Cecilia Mejía. Dice que al respecto del lenguaje, el trabajo audiovisual es un medio muy importante, porque en especial cuando el idioma no se conoce y cuando el público receptor de la población también es infantil o población sordomuda. Entonces sí, bueno, por supuesto todo el tema de accesibilidad, ¿no? Que es pues fundamental. Em, bueno, Nicolás Paniagua te pregunta que tiene un par de preguntas. ¿Consideras que el canal de INA TV está adaptándose a los cambios de las tecnologías? Y también si sus videos están siendo recibidos y vistos por el público al que desean que estén dirigidos. Em, a ver, me lo repite, no está aquí en el chat, ¿verdad? Sí, este sí, es de Nicolás, pues se quedó arriba. Em, si consideras que el canal de INA TV está adaptándose a los cambios de las tecnologías y si los videos están siendo recibidos por el público al que están dirigidos. Pues del canal de INATV, pues sí, sobre todo nosotros, o sea, nuevas tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial, nosotros sí hemos empezado a hacer uso de algunas animaciones a través de la inteligencia artificial. Tratamos de no abusar de ello, ¿no? Creo que como herramienta tiene que ser un uso consciente. Pero sí, claro, o sea, nosotros estamos tratando de capacitarnos también en todas las cuestiones nuevas que van saliendo, ¿no? Incluso, pues hace poco tuvimos la fortuna de estar presentes en los 20 años de YouTube, de la plataforma, en donde pues nos expusieron nuevas herramientas que van a salir, que es así una locura, ¿no? A través de la inteligencia artificial. Y justo esto también nos permite un poquito ir viendo qué necesitamos, qué nos sirve y qué no. Sí, por supuesto, tratamos de adaptarnos y si están llegando al público, el público, según las métricas que nos llegan, pues son muy diversas, muy diversas en cuanto a género, en cuanto a edades, en cuanto a regiones. Pues sí están más o menos, digo, no se los puedo mostrar porque es información pues, privilegiada, pero sí estamos llegando a un público muy diverso, lo cual pues nos da gusto. Justo, por ejemplo, en cuestión de las edades, tratamos de tener
producciones relativamente constantes también que sean para un público más infantil o juvenil. Entonces, pues bueno, sí, sí consideramos que ahí vamos. Y otras cosas también que vemos es que es constante que descarguen nuestros videos y después los suban en otros perfiles y en otras plataformas, con lo cual digo, al final pues llegan a otros lados y pues si se está compartiendo es porque hay interés, ¿no? Entonces pues estamos a gusto, pero no dejamos siempre de revisar y de pensar en qué es lo que vamos a seguir haciendo. Ahorita estamos trabajando en qué vamos a hacer el próximo año y así. Súper. Em, y bueno, hay otra pregunta. Lucas dice, si puedes dar algún consejo sobre cómo manejar esa tensión entre posibilidad, oferta y demanda al momento de de diseñar en los medios audiovisuales. Híjole, esa es muy difícil esa pregunta. Creo que no tengo respuesta para ello. Tensión entre posibilidad, oferta y demanda. Demanda. Este, pues es complicado. Creo que cada proyecto es particular. Por ejemplo, nosotros que trabajamos, hacemos estas producciones para una institución, pues son muy diferentes a las que haría un colectivo tal vez de alguna radio comunitaria, de alguna productora comunitaria, porque pues justo su demanda pues va a ser distinta, ¿no? Entonces, creo que el consejo que podría dar es reflexionar desde los proyectos en sí, ¿no? Cuál es el proyecto y hacia dónde va, porque todos van a tener tratamientos distintos y todos van a tener demandas distintas. Por ejemplo, lo que platicaba hace ratito de los talleres para niños y eso, como bien dices, algo que no se conoce mucho, pero pues la respuesta fue muy grande, no de manera en números de personas impactadas, sino pues en sí, en las comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, dependerá mucho de los proyectos. Claro. Sí, sí. Es otro mundo, eso, cada proyecto, ¿no? Es un universo por sí mismo. Pero bueno, sí creo que hay, cuando nos enfrentamos a un trabajo de producción audiovisual, al no estar habituados con el lenguaje o con los medios, los dispositivos, la tecnología, pues puede haber esto, ¿no? Frustración y luego no saber si estás cumpliendo también, ¿no? Con la expectativa social, a quién le va a interesar, a quién no, en fin, ¿no? Y me lleva a una última pregunta, bueno, creo, de Cecilia también dice, ¿cómo piensas o se determina la concordancia entre lo visual y lo sonoro, pensando en la música? Pues esto tiene que ver justo con la narrativa que platicaba en algún momento. Lo visual y lo sonoro en los dos ejemplos que pusimos pues son muy distintos. Uno es básicamente imagen y sonido y sí por ahí algo de oralidad. Y en cambio en el otro, pues es un diálogo más, de una recreación, ¿no? De un diálogo. Eh, lo mismo, cada proyecto, un proyecto puede tener distintas salidas. Decidirás tú qué privilegiar o cómo privilegiar. A veces no es solo lo que se ve o se escucha, sino lo que se siente. Por ejemplo, en el de los airecitos, la animación tiene un trabajo muy bonito de sonorización que a lo mejor no te das cuenta, pero lo percibes y lo pueden escuchar después. El sonido que está de fondo del viento, la puerta que se cierra, como estos eh, sonidos que también van alimentando, van fortaleciendo estas narrativas, ¿no? Más allá de solo musicalizar y poner una música bonita de fondo, la sonorización también tiene mucho que ver. Ok, pues no sé, ¿alguna otra pregunta que haya por aquí? Ya en Facebook ya no hay más. Acá en el chat, ¿alguien se anima? Una última. Está una de Ari. ¿Había una de Ari? Ah, Ah, bueno, a ver, me salté una de Paola, perdón. ¿Han pensado en la divulgación plurilingüe?
como que el INA, como, ¿qué? Creo que como INA no debería ser opción, pero se la dificulta que eso implica. Bueno, la divulgación plurilingüe. Sí, por supuesto, tenemos siempre la intención de hacerlo. Justo los marcos a veces administrativos, normativos no nos han permitido contratar personas y demás, pero lo hemos hecho, bueno, no nosotros, pero se ha hecho en Radio Mina. Ellos tienen bastante trabajo que han hecho este, cápsulas plurilingües y demás. Nosotros esperamos poder tener un acercamiento, fortalecer los acercamientos con otras instituciones que trabajan específicamente eso, como tal vez con el INALI o con alguna institución de aquí de la Ciudad de México, como el CEPI o algo que nos pueda acercar más a hablantes que podamos colaborar, trabajar, ver qué hacemos, pero sí es un reto en cuestión de producción, pero sí, sí lo tenemos presente, por supuesto, y sí es algo que nos hace falta hasta el momento. Ok. Sí, bueno, a veces lo que decíamos, ¿no? Institucionalmente se vuelve complicado, pero yo creo que le han dado bien la vuelta y con mucha creatividad y paciencia. También rescato mucho que creo que sí, a partir de la pandemia, pues Cine TV creció de una manera exponencial porque todo el mundo empezó a transmitir en vivo, ahora con los eventos híbridos que mencionabas. Pero bueno, ¿no? Remarcar que la Coordinación Nacional de Difusión no es lo único que hace, ¿no? No nada más son publicaciones o transmisión en INA TV. Sí son cosas que se ven mucho, al menos para la comunidad, pero hay mucho otro trabajo detrás, ¿no? Que está ocurriendo de manera cotidiana y bueno, ¿no? También con otras comunidades que a lo mejor nosotros no estamos al tanto, pero que sí ahí están recibiendo los beneficios. Sí, y que también, pues bueno, nosotros trabajamos en la Coordinación Nacional, que es de Atención Justo Nacional, pero los distintos centros de trabajo de investigación, los centros SINA, los museos y demás, también tienen sus producciones propias que van enfocadas a públicos tal vez más locales o regionales. Algunas nos comparten y nosotros también los subimos y demás, pero pues bueno, hay una necesidad y una búsqueda también por divulgar y compartir y pues bueno, justo se hace en otros espacios del mismo instituto y de otros también. Exacto, Mm. súper. Pues bueno, ya no tenemos más comentarios, creo, ya no. Bueno, pues agradecerte muchísimo, Quique, por esta tarde, por platicarnos un poquito de tu trabajo, por aceptar estar en este seminario, que no había habido oportunidad de que nos acompañaras, pero pues tenerte en esta edición de 2025 ha sido muy bueno. No habíamos hablado demasiado de temas audiovisuales en lo que va de las sesiones, entonces, bueno, ¿no? Tener ahora este panorama también es importante. Y pues bueno, vamos a cerrar ya, ¿sí? Esta fue la última sesión de este seminario permanente del año que está actualmente vigente. Seguramente nos encontraremos a todos y todas, pues gracias por participar. Nos encontraremos, espero, próximamente, ya el año próximo. Estén atentos y atentas de la convocatoria. Seguramente saldrán las redes sociales del OCA y para que, bueno, se inscriban y ya saben, los que ya conocen el proceso, pues lo repitan. Y realmente, pues agradecerles, ¿no? También ya aquí viendo el chat, muchas felicitaciones y gracias. Qué bueno a todos los que nos pudieron acompañar en las 7 sesiones que se programaron para este año. Pues bueno, ¿no? Creo que ha sido muy interesante. Se abordó sobre, por ejemplo, divulgación educativa en archivos históricos. Se habló sobre museos, bueno, medios audiovisuales. Se ha hablado de temas escritos. Estuvo arqueología mexicana el mes pasado, bueno, hace 15 días apenas, 3 semanas. En fin, ¿no? Hemos tratado de abordar como un poco redes sociales también, un poco como de los diferentes medios de comunicación y los espacios donde la antropología también tiene un lugar y está impactando ahora cada vez más. Pues bueno, pues agradecerles a quienes como participantes han estado aquí, han cubierto la mayoría de las sesiones. Se les enviará por correo electrónico su constancia de asistencia. Y bueno, no dejen de seguir las redes de la OCA, ahí se va anunciando este seminario y otros más que existen. Y pues, gracias. No sé, Gastón, si quieras cerrar con algunas palabras. Gracias, no, pues solamente agradecimientos
relación a todo lo que se ha podido construir este año. Eh, sí es importante todo lo que mencionaste ahorita, de la manera en cómo se ha abordado con diferentes especialistas desde diferentes perspectivas. Y pues yo espero que esto quede como para las personas que estuvieron aquí, escuchándonos todas esas sesiones, eh, pues que en la antropología también se pueden hacer más cosas más allá de lo meramente académico. O también hacer cosas académicas, pero desde otra perspectiva. Y pues nada más, agradecerte mucho, Enrique, y gracias, Blanca. Ahí nos estaremos poniendo de acuerdo para la próxima edición del próximo año para ver qué es lo que vamos a abordar ahora, pensando también en esto, porque también le hemos dado como una secuencia desde que inició en este seminario hace ya 3, 4 años. Este, y pues vamos a seguir en esta línea para que poder abordar más temas de este tipo. Y pues muchas gracias, nada más. Y nos vemos el próximo año. Gracias, felices fiestas.